El mármol pulido de El Dorado reflejaba la figura de Sebastián Montenegro, de 48 años, como una deidad forjada en ambición. Vestido en un traje Armani azul marino de corte impecable, él era la síntesis de la riqueza fría, un titán de la construcción cuya metódica crueldad se disfrazaba bajo un aura de éxito inquebrantable. En el dedo anular, un anillo de diamante discreto, dado por Isabela en tiempos de ingenuidad mutua, permanecía no por sentimiento, sino por una superstición vacía de que traería suerte a los negocios. Su fortuna era un escudo contra la soledad que corroía su alma, y sus ojos, distantes, inspeccionaban el salón con un tedio soberano. La arrogancia, la única armadura que él conocía para silenciar la culpa de un pasado convenientemente enterrado. La luz filtrada por los candelabros de cristal dorado caía sobre él en cascadas, pero no alcanzaba el rincón sombrío donde Isabela Isa Rivas, de 35 años, se movía con la gracia silenciosa de quien carga un peso invisible. Ella vestía el delantal de lino blanco, ahora ligeramente ajustado sobre la protuberancia de su vientre, el uniforme de camarera de un lujo que ella había conocido por dentro, pero ahora servía por fuera. El olor a café y el cansancio dibujado en sus facciones eran el mapa de la dura realidad que Sebastián la había forzado a seguir, la antítesis visual de la opulencia circundante. La dignidad de Isabela, sin embargo, era inquebrantable. Cada paso, un rechazo silencioso a rendirse al papel de víctima. El contraste era estrepitoso. La línea que dividía los dos mundos estaba exactamente en el borde del mantel de lino almidonado que separaba la mesa presidencial del salón de servicio. Sebastián, rodeado de abogados e inversionistas que lo adulaban con la voracidad de quienes buscan migajas de poder, estaba en su trono. Isabela, por otro lado, era una sombra eficiente. Sus ojos, antes llenos de un brillo artístico, ahora enfocados en la precisión de su servicio, evitando el contacto, preservando el secreto que crecía bajo el delantal. 5 años de matrimonio, deshechos en un divorcio brutal donde él usó su poder para humillarla financieramente, alegando que su valor era nulo sin su apellido. El magnate gesticulaba con la despreocupación de quien mueve piezas de ajedrez sobre un mapa de millones, el tono de voz dictatorial cortando la música ambiental. Él hablaba de nuevas adquisiciones, de rascacielos que rasgarían el cielo de la capital, todo en la voz de quien cree que el universo se doblega a su voluntad. Jamás pensó que el pasado tendría la osadía de cobrarle el precio de su ascenso en ese escenario. Después de todo, se había asegurado de que Isabela se volviera una nota a pie de página irrelevante en su biografía de éxito. Su certeza era que el dinero y la distancia habían erradicado cualquier vestigio de ella. Isabela, mientras tanto, sentía el peso del trabajo y el cansancio de la gestación avanzada. Pero se obligaba a la precisión. Pensaba en el futuro, no en arrepentimiento. El divorcio la había hecho redescubrir una fuerza fría, el secreto de su vuelta a la universidad, el diploma de contabilidad obtenido en madrugadas de estudio, todo escondido en su pequeño apartamento rentado. El bebé que ella cargaba era la redención de su vida y no la prueba de su ruina. El Dorado era solo el escenario donde ella ejecutaría la última etapa de su plan, un ajuste de cuentas silencioso y legal. «Ven, Sebastián», impaciente con la lentitud del servicio, hizo un gesto brusco y arrogante a uno de los meseros. Sus ojos encontraron la figura de la camarera que se inclinaba para limpiar una mancha de café en la mesa vecina, y la irritación creció. Vio en ella solo la ineficiencia que detestaba en los pobres, la lentitud humilde que lo hacía sentirse superior. Su mirada era de desprecio calculado, la impaciencia de quien mueve billones por minuto y no tolera desvíos. La indiferencia era su patrón,
la marca registrada de su triunfo. Pero lo que él vio esa noche cambiaría todo, forzándolo a confrontar el fantasma de su humanidad. El mesero, apurado por el gesto, llamó a Isabella para atender la mesa de Sebastián. Ella enderezó el cuerpo con lentitud, la mano inconscientemente apoyada en la curva de la barriga. Al acercarse, ella no lo miró directamente, pero la tensión en el aire, más densa que el aroma de los vinos caros, hizo que su cuerpo reaccionara. La punta de su pluma flotaba sobre el bloque de anotaciones y el silencio del salón se volvió la pausa ensordecedora antes del disparo. Pero lo que él vio esa noche cambiaría todo. El titán herido, sentado en su trono de cuero, esperaba la sumisión habitual. Solo el rostro pálido y cansado se elevó en su dirección. El aire pareció licuarse. No era solo la camarera, era ella, la Isabella de antes, despojada del barniz social, pero con la misma mirada incisiva, y el shock, que era para ser solo el reconocimiento de la exesposa, fue electrizante al notar el contorno indiscutible bajo el delantal. Un vientre protuberante, la prueba física de una vida que ella siguió y que él había prohibido durante los 5 años que pasaron juntos, alegando que un hijo estorbaría su ascenso. La máscara de Sebastián se rajó. En un milisegundo, la furia y el pánico se alternaron en el rostro de Sebastián. La rabia lo dominó primero, la necesidad de desintegrarla con palabras para que su superioridad social no fuera puesta en jaque. Se inclinó en la silla, la voz baja, venenosa, pero lo suficientemente controlada para no alarmar a sus invitados de negocios. Vaya, vaya. La basura que barrí debajo de la alfombra reapareció. No pudiste mantener ni un trabajo de secretaria y tuviste que ponerte este trapo. Él gesticuló hacia el delantal, la humillación pura y destilada. Isabella no se inmutó. Sus ojos, antes llenos de un brillo artístico, ahora eran de un azul glacial, cargando el peso del abandono, pero desprovistos de rencor. Apretó la pluma en el bloque de anotaciones, la respiración tranquila. La arrogancia de él era el combustible que ella necesitaba para mantener su frialdad calculada. No le daría el placer de verla llorar o reaccionar con la histeria que él esperaba de una mujer débil. Su silencio era una fortaleza inexpugnable, una negación de su poder. La tensión entre ellos era una cuerda estirada. Isabella se acercó para servir agua y con un cuidado casi ceremonial depositó el plato roto en la mesa, uno de los muchos platos del restaurante que la rutina había dañado. El sonido de la vajilla rajada contra el mármol liso fue un eco fuerte en la mente de Sebastián. Era la metáfora de su relación, de la vida que él había destruido. Él la miró con desdén, sin darse cuenta de que el objeto simple era la premonición de su propia ruina. Bloque 2. El precio de la arrogancia. El diálogo entre ellos era de subtexto. Él, a través de preguntas insidiosas sobre el salario y las decadencias de ella, con respuestas monosilábicas y profesionales, manteniendo la distancia necesaria para que el desprecio de él se topara con su dignidad. El shock del embarazo lo impulsaba a atacar. Un problema extra. ¿No es así, Isabella? Salir de la universidad, dejar todo por un cuento de hadas y ahora, sin valor productivo, una carga. El peso de la humillación debería haberla aplastado. Pero la fuerza de ella era silenciosa. Sebastián intentó pescar en el pasado, buscando la reacción emocional que justificara su crueldad de años atrás. Recuerdo cuando me pedías tener un hijo. ¿Crees que esa cosa será tu salvación? ¿Quién es el padre? Debiste elegir a alguien con tanto éxito como tú, ¿no es así? La maldad de sus palabras no era dirigida solo a Isabella, sino al monstruo en su propio reflejo. Necesitaba la miseria de ella para sentirse, de nuevo, invencible. La mención del bebé hizo que la mano de Isabella temblara levemente. Este era su punto vulnerable, pero controló el temblor.
Su mirada encontró el anillo de diamante de él, un símbolo irónico de promesas rotas. Ella pensó en la fotocopia que guardaba en casa, el informe de auditoría que ella, en secreto, había compilado en los últimos meses, probando el desvío de fondos en los cimientos de sus edificios. El verdadero poder no estaba en ese anillo, estaba en la información, el arma de su venganza fría y calculada. Y si usted ya sintió que perdió algo importante por orgullo, prepárese para lo que viene a continuación. Un rápido flashback inundó la mente de Sebastián. La imagen de Isabela, años atrás, sentada en la sala, llorando bajito la firma del divorcio. Yo solo quería un futuro sencillo, Sebastián. Tu imperio no vale nuestra alma. Y él, frío, tu alma no paga mis cuentas, Isabela. El eco de esa frase, dicha con la frialdad de un inversionista, ahora regresaba para atormentarlo. El precio de su arrogancia. La revelación del embarazo era un golpe en el estómago, pues era la prueba de que la vida de ella había continuado. Y el deseo que él había negado, el de ser padre, se había concretado con otro. El dilema moral se instaló, frío y pesado. Redención o destrucción. Él podría ofrecer dinero, una limosna humillante para aplacar su conciencia, pero eso sería solo una extensión más de su control. Sebastián carraspeó, intentando recuperar la compostura, la furia dando paso a un arrepentimiento sofocado. No podía perder la compostura frente a los inversionistas. ¿Qué quieres, Isabela? Dime el precio, yo cubro, solo para que no tengamos que pasar por esto de nuevo. Él lo vio como una negociación, una transacción más para limpiar su suciedad emocional. Él todavía no entendía que la moneda de cambio había cambiado. Isabela finalmente habló, la voz baja, perfectamente audible, desprovista de cualquier emoción. Mi pedido para usted, señor Montenegro, es que elija su platillo. Tengo otros clientes que atender. Ella lo trató como un cliente cualquiera, cortando la intimidad de la humillación con la navaja del profesionalismo. El silencio de ella era un acto de fuerza, no de debilidad. La mano de él tembló sobre el menú, el shock siendo sustituido por una admiración amarga. Esa no era la Isabela que él había destrozado. Era una mujer nueva, forjada en la adversidad. Vio la fuerza en su mirada, una resolución fría que él solo reconocía en sí mismo. Sintió el peso de lo que había perdido, no la esposa trofeo, sino la compañera de alma. El conflicto interno de Sebastián era el espejo roto de sí mismo. Se vio forzado a confrontar al monstruo en que se había convertido y la miseria que causó. Y ella estaba allí, embarazada, vestida con un delantal, pero sosteniendo la pluma que, simbólicamente, podría firmar el destino de su imperio. Él percibió que el silencio de ella no era dolor, sino la calma antes de la tormenta. Sebastián ya no pudo disimular el temblor en sus manos. Miró el anillo de diamante en su dedo, ahora un peso de culpa e ironía. El lujo de El Dorado parecía opresivo, las paredes de mármol, frías como su propio corazón. Comprendió que el poder que él había conquistado era vacío, una construcción superficial que no podía protegerlo del eco de su propio silencio y de la ruina que él mismo arquitectó. La fragilidad de Isabela, expresada en su vientre, era la fuerza que lo derrumbaba. Él finalmente forzó un pedido, la voz ronca, el risotto de azafrán, y que no se preocupe por la prisa. La lentitud era la única manera que él tenía de prolongar aquel momento de autoflagelación. La dignidad inquebrantable de ella, contrastando con su traje de miles, era un juicio silencioso. No estaba viendo a la camarera, estaba viendo a la abogada de la verdad que él había intentado silenciar. Isabela anotó el pedido con una caligrafía firme, sin una sola mirada de reproche o lástima. Ella sabía que él se había dado cuenta. La pluma que usaba para anotar el almuerzo era el mismo instrumento que ella usaría para firmar la denuncia formal. El poder de ella no era emocional, sino moral y legal.
Su venganza era la justicia. Al alejarse, ella se volteó una última vez y sus ojos se encontraron con los de él. Fue la comunicación más clara de esa escena. No había odio ni rencor, solo la resignación fría de quien superó el dolor y está lista para el siguiente paso. La transformación interna de Sebastián en ese instante fue perceptible. El muro de arrogancia se desmoronó, dejando al descubierto al hombre vacío y pequeño en que se había convertido. La resolución no sería una reconciliación azucarada ni una disculpa aceptada. Sería el reconocimiento del dolor y del error. Sebastián supo, con una certeza helada, que la ayuda que él podría ofrecer ahora sería irrelevante. Ella no necesitaba su limosna, pues poseía algo mucho mayor, el poder de rehacer su propia vida y de derrumbar un imperio construido sobre la arena de su moralidad. Los inversionistas a su alrededor seguían hablando de millones, pero Sebastián escuchaba solo el silencio que Isabel la había dejado. Miró el plato roto en la mesa y supo que su imperio estaba a punto de romperse. La vida que él negó estaba volviendo para cobrar un precio que el dinero no podía pagar, el precio de la redención. El desenlace, para Sebastián, era la soledad definitiva. Él pasaría el resto de su vida con el peso de haber cambiado el amor y la humanidad por pilares de mármol y cuentas bancarias. El bebé que Isabela cargaba era el futuro que él había abortado, la oportunidad de ser humano que él echó a perder por el poder. Su transformación interna fue la aceptación sutil y definitiva de su culpa. Algunas lecciones de la vida solo llegan tarde. Si esta historia lo conmovió, compártala y comente cuál fue el momento más doloroso que el orgullo ya le hizo pagar.